Ahí lo escuchábamos al presidente Javier Milei, que estuvo presente en la tarde de este miércoles en el 170 aniversario de la Bolsa de Comercio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde dio un discurso en sus propias palabras más técnico que el del Pacto de Mayo en Tucumán, en donde el discurso se dividió en dos partes. Una primera parte donde habló del origen del dinero y una segunda parte donde dio importantes declaraciones políticas. Volvió a nombrar el Banco Central, una institución que había abandonado en sus discursos y que, recordemos, fue una de las principales promesas de campaña de Javier Milei, cerrar el Banco Central. Dijo que es una institución nefasta y que por ahora no, pero que sigue en su mira. También habló de la inflación. ¿Qué dijo de la inflación? Apuntó a la política que llevaba a cabo el anterior gobierno, recordemos, el ministro de Economía, Sergio Massa, que apuntaba al control de precios. Recordemos programas como Precios Justos. Dijo que es una política cavernícola y que mediante la emisión cero, que es el objetivo de este gobierno, no solo se está controlando la inflación, sino que también el tipo de cambio. Un tipo de cambio que a lo largo del mes de julio presentó importantes alzas. Recordemos, en los últimos días aumentó 75 pesos y en la jornada de este miércoles volvió a aumentar 10 pesos. Cerró para la venta en 1.450, un dato que preocupa al gobierno, aunque no lo reconoce, porque se agranda la brecha cambiaria ante la negativa del propio ministro de Economía, el presidente del Banco Central y el propio Javier Milei de aumentar la tasa de devaluación, una exigencia que le exige también el Fondo Monetario Internacional, una política cambiaria más flexible. Pero eso no fue de lo único que habló el presidente Javier Milei. También tocó un tema sobre el que hizo referencia ayer en la red social Twitter. ¿Qué va a pasar con el cepo y cuáles son esas tres condiciones que se necesitan? Le había respondido ayer a un periodista en esta red social y hoy lo volvió a mencionar. En primer lugar, se necesita terminar con lo que se conoce como pasivo remunerado. ¿Qué es el pasivo remunerado? Esa deuda que el Banco Central le cedió al Tesoro para no tener que seguir imprimiendo. Por el otro lado, habló de los puts, esa condición que se tiene que eliminar y que son los activos que en su mayoría tienen los bancos y que podrían llegar a vender en caso de que el precio baje a un determinado valor. La tercera condición que habló Milei y que hace falta para levantar las restricciones a la compra de moneda extranjera, lo que se conoce como cepo, es que converja la tasa de inflación con la tasa de devaluación. Y ahí es lo que tenemos que prestar atención, porque esto puede ser un indicador que en el corto plazo no se pueda levantar el cepo. Recordemos de cuánto es la tasa de devaluación. El gobierno sostiene una estrategia de crawling peg a un 2% mensual. Y la inflación, el viernes, el índice de precios al consumidor, vamos a conocer el índice del mes de junio, donde las consultoras privadas, por el relevamiento que hizo el Banco Central, alertan que va a ser del 5,2%. Un indicador que sería mucho más alto que el que conocimos en mayo, cuando la inflación fue del 4,2%. Ahora vamos a ver un gráfico sobre la inflación futura. Ahí lo estás viendo en pantalla. Estas son las proyecciones que tienen las principales consultoras privadas y que se expresaron en el REM, el relevamiento de expectativas del mercado que hace el Banco Central. Para junio marcan un 5,2%, para julio un 4,8%, para agosto un 4,7%, septiembre 4,6%, octubre 4,5%, noviembre 4,4% y diciembre 4,4%. Esto marca que no hay una convergencia a futuro entre la tasa de devaluación, que es del 2%, y la tasa de inflación, que si vemos hay un promedio de cerca del 5,4%. ¿Cuál es la alternativa que va a tener el gobierno? Postergar las subas de tarifas, algo que el ministro de Economía, Luis Caputo, ya hizo y lo hizo en el mes de julio para apuntalar la baja de la inflación. La otra alternativa es que se lleva a cabo esta quita de subsidios, pero estás postergando y pateando un problema para el futuro. La otra alternativa, ¿cuál es? Subir la tasa de devaluación y que converja a un 4%. Dos alternativas que le generan problemas al gobierno.